docentes Jesús, Magali y Julián. Bienvenidos por estar aquí en este espacio virtual tecnoformativo. En la unidad curricular del Derecho Penal 1. Bueno, ya ustedes me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en esta materia, Derecho Penal 1. La clase pasada vimos un poco de la historia, de cómo se creó el derecho penal, qué era el derecho penal, y hoy, bueno, vamos a adentrarnos un poco con los elementos positivos del delito y los elementos negativos. Ya para la próxima clase, que ya sería pues la última por el trimestre, hablaríamos de las atenuantes y de las agravantes y algunas cosas de responsabilidad propiamente. Pero hoy vamos a enfocarnos más a algo muy importante como tal, de lo que es el delito. El delito y sus elementos, porque prácticamente engloba todo lo que es el derecho penal general, la llamada teoría del delito. Sin esta teoría del delito, pues efectivamente ustedes, que salió un formato allí. Es necesario que ustedes conozcan lo que es la teoría del delito en general para que puedan pues, comprender luego lo que es el derecho penal especial, ¿no? Y bueno, el derecho penal en general es ese conjunto de normas que establecen hechos y los encuadran en tipos penales. Es prácticamente lo que engloba el poder punitivo del Estado y que ese poder punitivo pues se afianza cuando efectivamente una persona incurre en alguna conducta ilícita o contraria a la ley. Si vemos desde la evolución histórica, bueno, crearon el derecho penal en ciertas etapas de la historia y de la vida, fue bastante cruel, ¿no? Desde, bueno, penas de muerte, hoy en día todavía en algunos países existe la pena de muerte, pero bueno, no es como era antes, como tan cruel en el sentido de desmembrar partes, de quitarles partes a las personas, de hacerlos como sufrir, ¿no? Era como mucho más cruel ese derecho penal, inclusive en cuanto a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, dependiendo del ilícito que cometiera, pues se le castigaba con algún miembro de su cuerpo, se le quitaba, o se le hacía sufrir de otra manera. Hoy en día, pues bueno, ha sido regulado todo ese tipo de situaciones, porque bueno, eso es violatorio inclusive de los derechos humanos y demás, y bueno, ya avanzando, como ha avanzado la sociedad, pues han avanzado los diferentes mecanismos legales y penales para contrarrestar este tipo de situaciones desviadas, que pudiera decirse, de conductas desviadas. Si vemos lo que es el delito según Jiménez de Aso y diferentes autores, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre, a una persona, y castigado con una pena, con una sanción o con una ley penal. Ese concepto tan, pudiera decirse fácil, pero a la vez complejo, porque lleva inmerso todos los elementos del delito. En primer lugar, el acto. Es un acto, una acción. Todo lo que nosotros hacemos y que generamos y que exteriorizamos, ¿verdad?, al mundo, es una acción. Los pensamientos como tal no pueden ser penalizados. Yo puedo pensar que este lapicero es bonito y que supongamos lo vi en alguna de las mesas, no me pertenece, por supuesto, supongamos, en este caso sí me pertenece, pero en el ejemplo que no me pertenece, está en una de las mesas, yo veo el lapicero bonito, puedo pensar y decir a ese lapicero bonito, me lo voy a botar, puedo pensar. Pero si yo no lo materialicé, ¿verdad?, en el mundo, quedó allí en mis pensamientos. Nadie sabe lo que yo pensé, no puede ser penalizado. Por eso el delito es un acto, que ese acto genera una conducta exterior positiva o negativa y que efectivamente al ser una conducta exterior y reflejada, pues adquiere la cualidad de acción. ¿Cuál sería lo contrario a la acción? Sería la omisión como tal. Por eso el elemento negativo del delito sería la omisión o la ausencia de acción.
Para que esta acción o la conducta que yo tengo en mi mente, pues esa tiene que ser una conducta también humana, ¿no? Vamos a irnos a los casos extremos. Si un extraterrestre comete el delito de hurto, un extraterrestre, eso no está tipificado por ningún lado, ¿no? En los casos extremos y jocosos. Por eso toda conducta, toda acción tiene que ser humana, proveniente del hombre, de la mujer o del niño o del adolescente, porque pues también debemos estar claros que hay niños y adolescentes que cometen hechos delictivos, y luego de allí vamos a hablar un poco más. Entonces, el primer elemento del delito, la acción, es un acto que efectivamente al materializarse en el mundo exterior crea algún tipo de situación no consona con la ley, sino es contraria al derecho, y pues, efectivamente esa acción proviene del hombre. ¿Cuál sería el elemento negativo? La ausencia de acción. Para ustedes, ¿cuál sería esa ausencia de acción? Uno de los ejemplos más típicos de los diferentes autores, como Luis Sánchez de Leo, él dice que el sueño natural es ausencia de acción, que el sonambulismo es ausencia de acción, que la pesadilla es ausencia de acción, que la brevedad del sueño es ausencia de acción, que los actos reflejos inclusive son ausencias de acción. Efectivamente, el sueño natural es una suspensión de la realidad, en todo caso física, ¿no? Cuando a veces, bueno, cuando nosotros dormimos, quedamos en un estado de que pudiéramos a veces hasta fallecer en nuestro sueño, porque es como si no supiéramos más nada de sí. Nos desprendemos de la vida y lógicamente que el sueño es importante para la vida del ser humano porque uno recupera fuerzas durante el día y el sueño es como una forma de recuperar esas fuerzas y es parte de una ausencia natural. Durante el sueño probablemente si puedo tener pesadillas, pero mis pesadillas son a un punto que rebasan los límites de agresividad y demás, a través de una pesadilla, si yo tengo algo a mi alrededor, puedo ocasionar un daño a la otra persona que pueda dormir conmigo, ¿no? O lo que está al lado. O sea, si ustedes leen esos diferentes tipos de doctrina, hay inclusive pesadillas donde la esposa o el esposo considera que es muy celoso o muy celosa, que su esposo estaba siendo infiel y de repente agarra algo que tiene en la mesa de noche y se lo estrella a la persona y ha causado muertes, porque es producto de una pesadilla y claro, eso a través de estudios neurológicos se verifica que la acción que ejerció no estaba dentro de sus límites normales, pero lógicamente pues ya intervendrían los medios probatorios, ¿no? Para establecer si esa acción fue dolosa o fue culposa o fue producto de una ausencia de acción como el elemento negativo del delito. Otro, los más típicos también sería el sonambulismo. ¿Cuántas personas que pueden ser sonámbulas caminan por allí? Porque el sonambulismo está dormido, pero tiene actividad motriz. Se levanta a hacer ciertas actividades y producto de ese sonambulismo toma algo, dispara. Tantas situaciones que pueden pasar, pero estando en esa situación de sonámbulo. Lógicamente que también hoy en día, con la cantidad de tecnología y medios científicos que poseemos, podemos determinar si efectivamente estos actos fueron a través de un sueño, una pesadilla o el sonambulismo o un acto reflejo. ¿Cuáles serían los actos reflejos automáticos? Lo más común cuando nosotros vamos a veces al médico, que nos dan con un martillito en las rodillas, y en esas rodillas, en la rodilla alzamos un pie o alzamos la pierna. Eso es un acto reflejo automático. Supongamos bañándonos a los extremos, producto de que me dieron así de la rodillita y yo levanté la pierna, pero fue tan fuerte el levantón que le pegué al médico y lo tumbé y por casualidad el médico tambaleó y se pegó la cabeza al escritorio. Y en el escritorio estaba afilado y se murió. Puede suceder, que Dios nos ampare de una cosa de esa, pero pues, yo no tenía la intención de matar, una persona que tenga la intención de matar, o sea, ni siquiera de lesionar, nada.
fue producto de un acto reflejo involuntario y que se puede comprobar, pero puede suceder. Entonces, ya va yéndonos a los casos extremos, ¿no? Muy importante, acción, elemento como elemento positivo, conducta exterior generada por un humano, elemento negativo de la acción, ausencia de acción. Los ejemplos típicos de ausencia de acción: sueño natural, actos reflejos, sonambulismo, inclusive hipnosis y demás, como ausencia de acción y elemento negativo del delito. Segundo elemento positivo del delito: tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad, es que efectivamente toda conducta exteriorizada, accionada por una persona, debe encuadrar en un tipo penal. Aquello que no encuadra en un tipo penal, pues no es típico, es atípico y severo. Pero cuando hablamos de tipicidad, es ese engranaje que debe existir entre la conducta ilícita y un tipo penal. Todo lo que está contrario a la ley y que se generó una acción, necesariamente tiene que estar enmarcado en una ley. En este caso, pues en una ley penal. Si no está enmarcado en una ley penal, pues lógicamente sería típico. Por eso debe existir encuadre, encaja totalmente ese hecho en ese tipo penal, para que efectivamente haya tipicidad, como el elemento positivo del delito. El elemento negativo, atipicidad, es lo contrario, no encuadra esa conducta en un tipo. Es muy difícil, claro, sí existen sus casos excepcionales mínimos, ¿no? Pero casi todo lo que el ser humano realiza contrario a la ley está debidamente encuadrado o encajado en una ley penal, en una norma penal. ¿Cuál es la norma penal o la ley penal sustantiva por excelencia venezolana? El Código Penal. En el Código Penal, en el libro segundo, ustedes van a observar que está todas las conductas ilícitas posibles o contrarias a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, el robo agravado. El que cometiera un delito manifiestamente o con una o más personas manifiestamente armado. Al decir que está manifiestamente armado y que son unas o varias personas, eso está tipificado. Y vamos a simplificarlo, a ejemplificarlo rápidamente. Deben tener en sus manos el Código Penal para que lo puedan observar. Eso está en el artículo 458 del Código Penal. Cuando alguno de los delitos previstos en artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, mano armada, por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armado por varias personas ilegítimamente armadas. Bien, esos son los casos uniformados, típicos de robo. ¿Qué quiere decir? Que es muy común, que ustedes lo saben, cuando a veces se meten ladrones, personas con su conducta negativa a las casas, o que asaltan un establecimiento, o que estando caminando y le quitan con el celular, no un arrebatón, sino le enseñan un arma y demás. Bueno, eso es un caso típico de robo agravado. Ya cuando el sujeto activo, que es el agresor, enseña un arma que puede comprometer la integridad física de la víctima. Al decir comprometer, pues lógicamente puede llegar a sus órganos vitales y le puede cercenar la vida. Ya teniendo una amenaza a la integridad física, está manifiesta armada y efectivamente hace la consumación de eso que quería, supongamos el celular en la cartera, ya ahí hay robo agravado. No sería robo agravado si ejerciendo la amenaza no muestra ningún arma. Si solamente le dice, si le tengo un arma, pero no la tiene, pero sin embargo la víctima, o sea, de igual se va a asustar, pues lógicamente va a dar el objeto. Y al dar el objeto, por eso sería un robo impropio, un robo genérico, dependiendo de las circunstancias. Pero hay pues amenaza igual a la integridad física, lógicamente que no hay arma. Y si no hay arma, pues no es robo agravado. ¿Por qué son tales diferencias? Porque dependiendo si existe o no existe arma, pues lógicamente la pena va a ser menor o mayor, dependiendo de eso. ¿Okay?
Por eso la tipicidad es muy importante para que se configure el delito. Toda la actuación que ejerce el ser humano como tal y que es contraria a la ley, necesariamente tiene que estar adecuado en una ley penal, en un tipo penal que la respalde. Por eso es la tipicidad, que lógicamente va en consonancia con el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por una falta o por un delito sin que esté previamente establecido en la ley. Más o menos así dice el principio de legalidad, y eso es lo que soporta la tipicidad. Lo contrario a la tipicidad, como el elemento negativo, es la tipicidad. O sea, una conducta no esté regulada en alguna norma penal. Sin embargo, como indiqué, la mayoría de las conductas antijurídicas están reguladas en las normas penales o leyes especiales, donde efectivamente pues, tipifican esos comportamientos ilícitos. ¿Okay? Segundo elemento del delito, ya lo vimos. Tercer elemento del delito. La antijuricidad. ¿Qué es antijurídico? Que es contrario al derecho, contrario a la ley, contrario al buen orden, al correcto, al idóneo. Eso es antijurídico. Por eso el delito es un acto típico culpable, es un acto típico culpable e imputable y lógicamente antijurídico, contrario. O sea, siempre va en contrapuesto, es antagónico, es lo que no es el verdadero proceder del ser humano. Si yo ejerzo una acción que es típica de una vez, al ser típica es porque es contraria a la ley, porque estoy en contra de la ley, porque estoy ejerciendo con mi comportamiento o estoy generando una conducta hasta cierto punto desviada que acarrea en un delito. Esa antijuricidad, en líneas generales, es lo contrario a derecho, lo contrario al buen proceder, a las buenas costumbres, al orden normal de las cosas de la vida social. ¿Cuál sería lo negativo o el elemento negativo de esa antijuricidad? La ausencia de antijuricidad como tal o las llamadas causas de justificación. ¿Cómo se daría una causa de justificación? Las más comunes y las básicas que se dan para establecer que hay una causa de justificación y que no se genera una conducta contraria a derecho de manera voluntaria o dolosa son la legítima defensa y el estado de necesidad. Esas son las causas de justificación o cuando existe ausencia de antijuricidad. Si bien la persona, a través de una legítima defensa o de un estado de necesidad, contrarrestó o vulneró un bien jurídico protegido, este bien fue producto de una excepcionalidad en la vida. Por ejemplo, en la legítima defensa, como ustedes lo han visto, que efectivamente, pues, cuántas personas defendiendo su propia vida, no ejercen la defensa contra otra persona que probablemente arremetió. Lógicamente, para establecer si hay o no legítima defensa, pues hay que verificar la agresión, que esta agresión no sea provocada por el sujeto pasivo, en este caso, que genera la contrarrestación, o sea, para evadir esa acción antagónica, la proporcionalidad y entre lo que utiliza, también por decir. No hay legítima defensa si estando dos personas bajo una situación de un conflicto y una persona agarra una piedra y le va a dar con una piedra y la otra persona agarra un arma y le dispara. No hay proporcionalidad entre el medio y el empleado, o sea, porque la persona dice, no, pero es que yo me estaba defendiendo porque me iba a pegar una piedra y pues, por eso le disparé. Ajá, pero ¿y a dónde fue el disparo? O sea, no fue directo a la cabeza. Ahí también se verifica eso, si fue directo a la cabeza se lo quería matar. Hay otros tipos de situaciones donde el disparo puede ir a una pierna, a la mano, a un brazo, para bloquear la agresión. Por eso es muy importante determinar todos estos aspectos, que ya ahí también intervienen aspectos procesales y de medios probatorios, para determinar si hubo o no legítima defensa. ¿Okay? El estado de necesidad, como ausencia ausencia de juridicidad o causas de justificación,
también se da, y el ejemplo más típico, según no se acuerdan de la película Titanic. Claro, ahí no como tal, ella lo empujó, ¿no? Pero se acuerdan de la tabla donde estaban los dos, Leonardo DiCaprio y ella en una misma tabla, y solamente cabía uno en la tabla, porque cuando él se fue a subir, la tabla se hundió, ¿verdad? Claro, sin embargo, ella trataba de detenerlo, pero hay casos de estado de necesidad donde dos personas náufragan en una sola tabla, una empuja a la otra, para que la otra se ahogue y demás, y la otra pues se va a salvar su vida, lógicamente, porque esa es como la parte natural del ser humano, ¿no? De proteger y de salvaguardar su vida. ¿Sí? Yo voy a salvaguardar mi vida a costa de la vulneración de otra vida, lamentándolo mucho, pero es así. O sea, en un estado de necesidad, por eso se llama, usted no piensa, usted lo que piensa es que cómo me salvo yo. O sea, y si en esa tabla no cabemos los dos, se va a buscar la forma de que el otro se caiga o yo empujarlo, quitarlo de la tabla para que me eche solamente con la tabla que sí me soporta mi peso. Y es una ausencia de autoidenticidad, pero por un estado de necesidad. Lógicamente que también intervienen medios probatorios de saber si efectivamente, bueno, se está en ese estado de necesidad, ¿no? Porque, ajá, si supongamos era una balsa, no era una tabla, y en la balsa prácticamente sí caben dos personas, pero yo igual empujé a la otra persona y no quise que se montara en la balsa. Y ahí no sería estado de necesidad. Ahí ya sería homicidio de una otra manera, porque yo actué de manera dolosa por ser egoísta de que no se monte en la tabla por si acaso, como para prevenir. Mientras que en la balsa sí pudieran caer dos personas. Eso, sí, diversas circunstancias que se estudian en el momento de la ejecución y materialización de un hecho delictivo, que son importantes para ustedes, futuros abogados, determinar. O sea, lo más importante en el momento que se comete un hecho delictivo y ustedes estén en las diferentes partes, llámese como director del proceso, juez, como fiscal, como defensor, esas tres, sobre todo, verificar y ponerse y estudiar todos los elementos del delito, si cada uno de ellos efectivamente encuadra tanto en sus elementos positivos y la defensa serían los elementos negativos. Si ustedes están de defensores, ustedes van a buscar la manera de que exista un elemento negativo para que no haya delito. Si están como fiscales, ustedes van a buscar es que todos los elementos positivos estén materializados. Y si usted está como juez, usted va a verificar ambas partes. Va a escuchar, va a estudiar, va a considerar y estimar los dos aspectos y el que prevalezca con las demás circunstancias probatorias, pues se determinará culpabilidad o no culpabilidad de la persona que está en ese proceso penal. Eso con respecto entonces a la antijuricidad, que en su aspecto negativo es la ausencia de antijuricidad, las llamadas causas de justificación, legítima defensa y estado de necesidad. Lógicamente que, bueno, hay que verificar, como les indiqué, todo ese tipo de circunstancias para saber si efectivamente hay o no legítima defensa o hay o no estado de necesidad. Existen otras causas supralegales de justificación, como el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, en este caso de los militares y demás, que ahorita lo vamos a repasar del Código Penal. Pero también esos son casos muy excepcionales que se dan como causas supralegales de justificación y como a su vez elementos negativos del delito. El otro elemento del delito sería la imputabilidad. ¿Qué es imputar? Es aquello que se puede atribuir necesariamente. La capacidad de atribuir determinado hecho a una persona, a un ser humano. Esa es como la cualidad específica de atribución sobre la responsabilidad. Por eso es imputable, con la capacidad de atribuir. Lo opuesto a imputable es inimputable, o sea que no puede ser atribuido. O un caso típico de imputabilidad es, por decir, todos aquellos que tengan 18 años en adelante son capaces de cometer hechos delictivos, ¿verdad? Los menores de 18
hasta 14 también son imputables de cometer hechos delictivos y cometer delitos y ser declarados penalmente responsables. Los menores de 14 hacia abajo, 14, 13, 12, 11, 10, son inimputables. O sea, no se les puede atribuir ningún tipo de responsabilidad penal. ¿Ven la diferencia? Inimputables porque no tienen ni siquiera la capacidad de atribuir, y esa capacidad pues va reflejada según, bueno, los legisladores y demás a nivel científico por el desarrollo mental y el grado de maduración mental y física que pueda tener la persona, en este caso los adolescentes. El 8 de junio del 2015 hubo una reforma de la ley y se consideró que eran netamente inimputables los menores de 14 años. Quiere decir que si un adolescente de 13 años comete un homicidio, por decir el delito más grave, que es cercenar la vida de otra persona, pues es totalmente inimputable. No tienen la capacidad para hacerle atribuirle la responsabilidad de determinado acto. A ese adolescente pues solamente se le aplicarían medidas de protección. Lo mismo sucede en el caso de los enajenados mentales, los llamados locos, en el argot popular. Lógicamente, un loco, un enajenado mental, con esas particularidades propias de su enajenación mental y efectivamente comprobable, no solamente por física, por la vista, sino también a través de estudios y por la cronicidad, ¿no? También en el tiempo, porque supongamos una persona que siempre se ha visto, que está en la calle, supongamos desnuda, grita, no se puede controlar, o sea, y eso ha sido en el tiempo que la persona ve por ahí, sí, es un loquito, por decirte barbero. O sea, una persona que está enajenada mentalmente y que no se puede controlar, puede cometer un hecho delictivo, y bajo esa circunstancia de enajenación mental es totalmente inimputable. Eso también sería otro tipo de el elemento negativo de la imputabilidad, que sería en todo caso la inimputabilidad, pero son casos excepcionales. Lo más común es en la edad, donde efectivamente se verifica de que es imputable si es un adolescente de 14 a menos de 18, si es un adulto de 18 en adelante, si él tiene ya 70 años, pues se le aplican son medidas cautelares, pero eso sigue siendo imputable, lógicamente. Si es menor de 14, no es imputable, es totalmente inimputable y lógicamente se le aplican medidas de protección. Lógicamente, supongamos como ejemplo, un adolescente cometió un delito de robo o un homicidio, generó la acción, está allí, materializada en el mundo exterior, está tipificada porque efectivamente, supongamos, se cercenó la vida de alguien, es un homicidio, supongamos, simple, es antijurídica porque es contraria a derecho también, pero falta un requisito, tiene 13 años, ¿qué sucede? Inimputable. Ocurre el elemento negativo del delito, no se puede declarar penalmente responsable. Ese sería el otro elemento del delito, imputabilidad como elemento positivo, inimputabilidad como elemento negativo. Ahora, culpabilidad. ¿Qué sería la culpabilidad? Bueno, todo aquello que necesariamente puede contribuir o establecerse o determinarse que es susceptible de un juicio de reproche. Así sencillo. O sea, toda persona imputable efectivamente es culpable, pero no todo el que es culpable puede ser imputable. Por eso es el juicio de reproche allí, donde efectivamente tienen que converger los otros elementos del delito para que efectivamente pueda establecerse ese juicio de reproche contra la persona que cometió el delito. ¿Cuál sería el elemento negativo de la culpabilidad? Las causas de inculpabilidad. Lógicamente que para que exista culpabilidad o las nociones básicas de culpabilidad tendremos que manejar dos conceptos
que yo los invito, todo lo que yo les estoy diciendo, lógicamente que tienen que ahondarlo. Yo quiero que esto solamente sea como un abreboca para que ustedes agarren el libro, la teoría del delito, y lo revisen y lo estudien a profundidad. Porque si bien es cierto, bueno, este tipo de encuentros es para orientarlos y para que ustedes tengan una noción, lógicamente que no abarca o no puede abarcar todo lo que es la teoría del delito. Por eso estos aprendizajes también tecno-virtuales, no formativos y de asistencia virtual, porque ya estamos también en educación andragógica, ustedes trabajan, estudian, hacen otras cosas y pues aceptaron y se adaptaron a esta modalidad virtual, también es autodidacta, netamente. Ustedes tienen que ir más allá de solamente de lo que su facilitador les puede presentar a la vista, porque pueden escaparse de muchas cosas en este momento, porque también los aprendizajes son cortos, son trimestres y la modalidad es bastante dinámica. Por eso yo los invito y les sugiero a ustedes que ahonden y profundicen, sobre todo los que van a ejercer penal, y bueno, si no lo ejercen igual, profundicen en todas las materias, no solamente la medicina, en todas, porque es necesario que ustedes pues, sigan en ese proceso de conocimiento de manera autodidacta y que, bueno, se sigan como pioneros también a nivel de Venezuela, como formadores y futuros profesionales proactivos, ¿ok? Entonces, por eso les digo que es un abreboca a todo lo que es la teoría del delito. Yo solamente les estoy dando los tips para que ustedes los agarren y agarren el libro de Lisandro Heredo, que es muy bueno, o el de Arteaga Sánchez, que siguen vigentes, porque eso es la teoría del delito, no es aquí en Venezuela, eso es en el mundo, eso es a nivel internacional, eso es algo que es la teoría del delito en el mundo, que el delito se da y debe tener todos estos elementos para que efectivamente se configure. ¿Okay? Bueno, seguimos entonces con la culpabilidad, las nociones o los aspectos básicos de la culpabilidad, el dolo y la culpa. El dolo ya es un aspecto a tratar cuando se da la noción o la intención sobre ese hecho. Una persona que actúa dolosamente es porque efectivamente tiene la intención de cometer ese hecho delictivo y al tener la intención y la materializa, la ejecuta y lo hace, ¿verdad? Es una intención, es algo doloso. O sea, por recorrer inclusive, que también los invito a que lean sobre el intercriminis, el llamado camino delictual. Lo pensé, lo maquiné, lo ideé, busqué la forma de ejecutarlo y lo materialicé. Esa es el llamado intercriminio, o sea, el proceso primero va en la mente y que luego es materializado. Y pues lógicamente ya cuando existen materializaciones de ese tipo, estudiamos el dolo en cuanto a la intención, el grado de intencionalidad que tuvo y la culpa. La culpa porque puede haber culpa consciente, culpa inconsciente y que efectivamente se da. Por decir, el dolo, el elemento más fácil para poder definir el dolo es el homicidio. El artículo 400 dice, el que intencionalmente haya dado muerte a otra persona. De una vez lo dice, el que intencionalmente. El sujeto activo del delito, una persona indiferente, porque cualquier persona puede cometer ese delictivo de homicidio. Intencional, con la intención de efectivamente de dar muerte a la otra persona. Le dio muerte. Lógicamente va a generar una pena, que recorrió el camino delictual, es un acto, es típico, está encuadrado en el artículo 405, es antijurídico porque vulneró un bien jurídico protegido, ¿cuál fue? La vida. Es culpable porque efectivamente adquiere esa capacidad de reproche, es imputable porque la persona, supongamos en el momento que lo cometió, tenía 19 años, es un adulto consciente de sus actos, no tiene ningún grado de enajenación mental ni más, pues es culpable. Por eso se verifica todas estas cosas, hay dolo. Culpa sería una persona que obrando imprudentemente o con inobservancia o impericia de la acción, pues comete un hecho delictivo. ¿Cuál sería lo más típico de la culpa? Los accidentes de tránsito. Las personas que manejan pueden estar a la vista, que Dios nos guarde siempre, de cometer un hecho delictivo de manera culposa. Por decir, si se pasa una señal de tránsito, es una inobservancia de la ley.
y producto de pasarse esa señal de tránsito, el semáforo en rojo, ocasiona una lesión a una persona que iba caminando y que estaba en su vía. Es un tipo de culposo, porque no observó, él no tenía la intención de matar a nadie. Nadie que va manejando tiene la intención de lesionar o de matar a otra persona. Por supuesto que no. Pero por obrar con culpa, por inobservancia, por hasta cierto punto imprudente, pues lógicamente puede generar una lesión. Por eso es muy importante en la culpabilidad estudiar los límites del dolo y los límites de la culpa. Ahora una culpa inconsciente, por decir, una persona que también está arreglando el cableado eléctrico. Supongamos en este salón, yo estoy dando la clase, terminó la clase, pero hubo una falla técnica y es cuestiones de electricidad, sacaron los cables, arreglaron, bueno, se desconectó. Y en ese momento, bueno, salimos todos del recinto, me fui a otro salón a esperar que arreglaran, y el que estaba arreglando de repente dejó un cable suelto porque oyó por allá, da la casualidad que ese día estaba jugando Táchira, Venezuela, y no sé, Colombia. Y oyó por allá, ¡gol! Ahí dejó los cables y todo pelado ahí y se fue a ver el gol. Y de repente entra, sin saber, sin querer, la persona que limpia. Y le pasó la mopa al coleto a los cables de esos pelados allí y se le electrocutó. ¿Qué pasa ahí? Eso es culpa inconsciente. O sea, el señor no tenía ni la remota idea de matar a alguien, pero fue imprudente en su actuar, lógicamente, y generó la muerte de alguien. Y él, pues, es declarado penalmente responsable bajo los límites de la culpa. Son formas de prevención que lo vamos a ver en la próxima clase. Ven tan importante que es poder entender cada elemento y cada aspecto del delito para establecer culpabilidades o no culpabilidades y establecer las instituciones de cada delito, por lo menos dentro del ámbito de la culpa, entre el dolo y la culpa, de la culpabilidad. Inclusive hay otra alternativa en cuanto al dolo en las diferentes clasificaciones. Hoy les voy a explicar, supongamos, el dolo eventual. El dolo eventual es parte de la intención, es un accionar que se da desmedido y con desprecio a la vida humana. ¿Por qué es eventual? Porque la persona, sabiendo que puede generar un daño, sigue con su actuar. Por eso se llama dolo eventual, porque es una eventualidad, algo aleatorio que puede darse y que no puede darse. Por eso es eventual. Pero sin embargo, la persona, teniendo la posibilidad y la probabilidad en su cabecita de que puede generar un daño con su actuar, lo sigue. Por eso hay un desprecio a la vida humana. Ejemplo típico de un dolo eventual: la persona que está conduciendo un vehículo, pero que está conduciendo bajo los efectos de alcohol, a super velocidad, pasando los límites permitidos de la velocidad y en contravía. Tres aspectos determinantes: alcohol, alta velocidad y en contravía. Ahí es dolo eventual. Porque yo estoy consciente de que puedo generar un daño porque no estoy totalmente en mis cabales. Me estoy alterando la velocidad permitida y aparte de eso estoy contrariando también normas de tránsito porque voy en contra. Y se aparece una persona que iba por su camino normal y se atropella. Hay dolo eventual, homicidio intencional a título de dolo eventual porque hay desprecio por la vida. Lógicamente que también ahí operan todos los medios probatorios y aspectos de orden procesal para verificar eventualidad o no, o si hay culpa, o si se le escaparon los frenos, o qué sé yo, tantas circunstancias que si ustedes están en el plano de la defensa pueden alegar, lógicamente. Pero siempre la verdad verdadera saldrá a la luz y siempre se sabrá, o sea, que efectivamente sucedió. Pueden haber, pues sí, manipulaciones de evidencia también, pero bueno, si la ley terrenal no lo puede agarrar en ese momento, hay una ley divina. Bueno, yo soy creyente de Dios y de todo lo que está allí. Pues, luego a esa persona que cometió un hecho delictivo de manera dolosa, con eventualidad, pues no es que Dios lo castiga, porque Dios no castiga, pero lógicamente va a tener en su conciencia que cercenó la vida de una persona de manera despectiva. Entonces, pero todos esos aspectos pues se tratan en un juicio, lógicamente. Esto es lo bonito del penal. Bueno, yo adoro el penal.
El penal para mí es una de las materias más apasionantes que existen. Y de verdad, o sea, el que la ejerza, pues también tiene que ser muy cuidadoso, pero el penal es muy bonito. Bueno, a mí me parece que es el más bonito de todas las ramas del derecho. Igual que los derechos humanos y la parte de los niños y niñas adolescentes. Bueno, esa es la culpabilidad. De la culpabilidad, bueno, ya entraríamos a la punibilidad y penalidad. Lógicamente que para que sea punible tiene que haber pasado los diferentes elementos del delito, y si es punible porque es atribuible también o merecedor de una pena, pues se le impone la pena, y la pena siempre está establecida en la ley, sea en la ley, en el código penal venezolano como norma sustantiva penal, o en diferentes leyes especiales y orgánicas que efectivamente también adecúan hechos a tipos penales y siempre aparece la pena. Por decir, en el homicidio dice el que haya dado intención de muerte a una persona será castigado con pena de prisión o de presidio, me acuerdo, de 12 a 18 años. Establece cuál es el límite y cuál es la pena de esa persona. Cuando establece prisión ya es una pena corporal, esa pena corporal que crea privación de la libertad de esa persona que cometió el hecho delictivo. Ese es penado con eso y entre los límites. Supongamos es 12 a 18. Ahí es lo que vamos a ver en la próxima clase, las atenuantes y agravantes, dosimetría penal. Si como juzgador se toma el límite inferior, que sería 12 años, o el límite superior, que sería 18 años, o si se toma el límite medio. ¿Cuál sería el límite medio? La suma de 12 más 18 da 30. La mitad de 30, 15. Sobre esos 15 yo hago las atenuantes o las agravantes y sumo el resto de veces. Esas son formas de dosimetría penal y que es forma en todo caso de la aplicación de la pena, pero lógicamente para que se aplique la pena tuvo que haber recurrido la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, lógicamente la punibilidad para llegar a la pena. ¿Okay? Bueno, entonces hasta el día de hoy, en la clase, ya se están acabando aquí los minutos, como sí me comprendieron los que están conectados, quiero escucharlos. Magali, Jesús. ¿Cómo es? Profesora, Jesús. buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, ¿es lo mismo inimputabilidad que impunidad? En el caso de los niños, ellos no es inimputable, son inimputables, entiendo, pero no se toma ninguna medida cautelar, algo por el estilo. No es lo mismo, no es lo mismo inimputabilidad que impunidad. La impunidad se genera cuando no existen los mecanismos idóneos y bueno, a veces la gente también hay que ser muy cuidadoso con esa palabra, ¿no? Que ay, sí, son impunes, ahí el Estado genera impunidad. O sea, puede generarse impunidad, pero no porque el Estado la proyectó, sino porque los mecanismos de reacción, en este caso, cuando hablamos de inimputabilidad, adecuados a los mecanismos internacionales, no pueden declarar la responsabilidad penal de ese adolescente. Por decir, ese niño de 13 años que efectivamente comete un hecho delictivo, solamente se le aplican medidas de protección. Lógicamente que sí es regulada su conducta. Y disculpe la interrupción, pero entonces, ¿quiénes son imputables? ¿Los padres si los tienen o los representantes? No, nadie. Ahí no. Sí, es un tema complejo y álgido, porque inclusive en Caracas hubo un asesinato de unas personas por niños de 12 y 13 años, adolescentes, y eso se pudiera decir que eso generó impunidad porque no fueron declarados penalmente responsables. ¿Y por qué no fueron declarados penalmente responsables? Pero efectivamente por la LONNA, porque la LONNA establece que solamente son imputables de 14 a menos de 18. Los menores de 14, como estos niños, pues inclusive eran niños de la calle, solo se le aplicaron medidas de protección. Lógicamente que hay una forma de regulación, sí hay una forma de regulación legal, pero esta forma de regulación legal es a través del Consejo de Protección. Ahí interviene el Estado con sus políticas públicas. ¿Cuáles políticas públicas? Agarrar a esos niños infractores, internarlos en las entidades de atención, en las casas de abrigo y tratar de regular su comportamiento a través de medios idóneos.
¿Cuáles serían los medios idóneos? Orientaciones psicológicas, orientaciones inclusive psiquiátricas, formas de que ese niño, esa adolescente que de 12, de 13 años que cometió un hecho delictivo tan grave como puede ser homicidio, pues entienda que lo que hizo lo hizo mal y no lo vuelva a hacer. Lógicamente que ahí el legislador intervino y por eso hubo esa graduación de la imputabilidad en imputabilidad, porque él consideró que un niño de 12 o 13 años no tiene suficiente maduración psicológica y física para efectivamente ser penado o sancionado con 10 años, 8 años. Y más este tipo de niños que cometen hechos delictivos porque son vulnerables, ¿no? Por lo menos, ¿cuántas veces se ha visto niños que son de la calle? No es que están en la calle, sino de la calle porque no tienen mamá, no tienen papá, o porque viven con el abuelo o con el tío. Estos niños son más vulnerables a cometer hechos delictivos, se pudiera decir que sin culpa hasta cierto punto, porque son criados en la calle, no tienen una forma de control social formal ni informal en todo caso, por su papá, por su mamá, que estén pendientes y que le digan esto es bueno, esto es malo, que tengan inclusive un grado de afectividad, porque esos niños que cometen ese tipo de delictivos es porque inclusive a veces exteriorizan toda esa conducta de depresión, de agresividad en la persona en quien están cometiendo el hecho delictivo, porque no tienen esa afectividad, porque o sea, son faltos de amor. Y el amor es importante en la vida, no solamente de los niños mucho más, ¿no? Porque están en proceso de desarrollo. Por lo que hoy en día sucede mucho, el bullying. El bullying, los más crueles en cometer el bullying son los mismos niños con los otros niños. Pero ¿de dónde viene el bullying? De la casa. Porque ellos ven en la casa agresividad, patrones de conductas depresivas o de ansiedad, o que su papá le pega a la mamá, o la mamá es inconsciente, es intolerante, y a veces los niños exteriorizan toda esa angustia y todo lo que ven en sus casas, o lo que le falta en sus casas, siendo rebeldes con otro niño, y siendo cruel con otro niño. Y dice, bueno, si en mi casa no me prestan atención, yo no tengo amor, no tengo afectividad, la forma de exteriorizarlo y de lo que pasa por su cabecita agrediendo a otra persona que sí sé cuál es su talón de Aquiles. Y van a ser dirigidos a esa forma. ¿Ves? Son muchos factores los que sí existen mecanismos de regulación, sí, lógicamente, las medidas de protección y que son aplicadas por el Consejo de Protección. Y que los consejeros de protección están destacados o pertenecen a cada alcaldía de cada municipio. En todos aquí en Venezuela, en todos los municipios hay alcaldías y las alcaldías a su vez están destinados los consejeros de protección que deben aplicar esas medidas de protección cuando hay ese tipo de infracciones de adolescentes, ¿no? De menos de 14 años. Profesora, entonces, en el caso del niño, de nuevo, algo que me llama la atención, la sentencia dice que son inimputables. Son inimputables. Los que son menores de 14 años... Una vez que cumplen 18 años, ¿verdad? No, ellos cometieron el delito y son inimputables, menos de 14. Y así cumplan 18 años, siempre no puede retrotraerse la ley o de que ya cumplió 18 años, vamos a castigarlo, no. Porque cometieron el delito siendo inimputables. Ahí quedó. No es que porque... Exactamente, no lo pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Entonces, ya lo que quedó allí. Es complejo y a veces la sociedad no lo entiende porque es duro. Yo sé que es duro que un niño que comete un homicidio, que se ha visto casos, pues quede como impune, pero efectivamente hay que buscar como la raíz de que por qué ese niño cometió ese delito. O sea, ¿qué fue lo que faltó? El corazón, el amor, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Bueno, no sé si en Caracas, yo tengo tiempo que no voy a Caracas, ¿no? Pero aquí en San Cristóbal se ven muchos niños que están en la calle limpiando parabrisas, echándole agua a los carros y todo eso. Ellos están en situación de vulnerabilidad, están, o sea, de que carentes de amor, de afecto, de economía, están haciendo un trabajo informal, son expuestos a que inclusive un carro los atropelle. O sea, tantas cosas que le puede suceder a un niño allí y que a veces se ve que son agresivos,
Porque cuando uno les dice, por favor, no me limpie el vehículo, a veces le dan golpes al vidrio. O sea, y uno ve la agresividad de esos niños y uno dice, oye, uno se asusta. Pero son tantas circunstancias y que uno, bueno, le pides a Dios que haya de verdad conciencia en la procreación de esos niños, porque a veces esos niños son productos de relaciones superficiales de una noche de copas, una noche loca, no se cuidaron, salió ese niño y vives en una familia estructurada. ¿Y qué pasa con ese niño que está así? Casi siempre va a generar en un delincuente en potencia. Yo tengo una frase que siempre la digo, que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Así de sencillo. Pero si no se educa a ese adolescente que está en conflicto o vulnerable al conflicto con la ley penal, pues lógicamente va a ser un adulto en situación de criminalidad. Y un criminal muchas veces en potencia. Muy bien, profe, gracias. A la orden, Jesús. ¿Algo más? Magali. ¿No? Gracias a usted, Jesús, bueno, por la participación. Bueno, buenas tardes, Jesús. Una pregunta, profesora. Hablemos del caso de un imputable de 14 años, ¿verdad? Que todavía formaría parte de ser un menor, evade la justicia, ¿sí? Lo llegan a atrapar después de los 18, ¿cómo te digo yo? Queda abierto, como decir, el expediente. Claro, en materia de adolescentes también se opera la prescripción, ¿no? ¿Me escuchas, Magali? Sí. Bueno, en materia de adolescentes también manejamos la prescripción, ¿no? Tanto de la acción como de la sanción. Si el adolescente cometió el hecho delictivo siendo adolescente y se evadió del proceso, bueno, se evadió, si en algún momento es capturado, se verifica en el momento que lo aprende si hay prescripción de la acción o si hay prescripción de la sanción, porque puede ser que el adolescente se haya fugado o evadido del proceso estando ya sancionado. Si ya está sancionado, hay que verificar si efectivamente opera prescripción. Si está en proceso, hay que verificar inclusive también si opera prescripción, porque los límites en materia de adolescentes son más cortos. Lógicamente que eso sigue latente porque hay una orden de captura. La orden de captura va a estar latente hasta que lo capturen. Y en el momento de la captura es donde se va a verificar si se produce la prescripción de la acción o de la sanción. Lógicamente que la prescripción opera para los delitos que no son, por decir, de lesa humanidad, ¿no? No opera para tráfico de drogas, ocultamiento, los delitos que son considerados de lesa humanidad no opera. Para el restante delito se opera la prescripción. Por lo menos un homicidio perfectamente puede prescribir. Una violación perfectamente puede prescribir, un robo agravado. Y los límites, como te indiqué, pues son propios de la jurisdicción penal juvenil, del sistema de justicia penal juvenil. No opera la prescripción del Código Penal, ni la ordinaria ni extraordinaria, porque recuerda que en adolescentes no podemos penarlo a lo máximo del Código, 30 años. Lo máximo de una sanción para un adolescente son 10 años. 10 años. En adolescentes inclusive no hay dosimetría penal, nada de eso. Yo no le puedo a un adolescente, si pongamos en un adolescente el mismo acto, robó, violó y mató, yo no le voy a sumar 10 más 10 más 10. Como si existen adultos que hay concurso ideal y concurso real de delitos, que eso también ustedes tienen que leerlo. Si hay efectivamente un concurso ideal, se suma un concurso real dependiendo de los delitos hasta llegar lógicamente hasta lo máximo, ¿no? Que son 30, que es lo que establece nuestra Constitución en el Código. En adolescentes no, 10 años. 10 años hasta allí. Lógicamente esos 10 años también en el momento de la ejecución de la sanción hay sus formas de revisar la sanción y el adolescente puede salir antes de los 10 años. Máxime cuando en la ley, en nuestra ley, no hablamos tampoco de tiempo como lo establece el Código Penal. Si usted revisa el Código Penal en fase de ejecución, por decir, un adulto para un homicidio, no recuerdo en este momento, pero un ejemplo, supongamos, el primer beneficio que pudiera proceder para un adulto sería las 2/3 partes o 3/4 partes, por decir, dando un ejemplo, porque limita el tiempo para los beneficios. Mientras que en adolescentes no hablamos de tiempo porque no hay beneficios procesales, hay revisiones de sanciones. Como hay revisiones de sanciones, la ley lo que me establece es que yo le puedo revisar a un adolescente cada 6 meses la sanción.
Por decir, si un adolescente es sancionado a 10 años, tiene detenido en su proceso año, 6 meses o 2 años, llegó a fase de ejecución y en ejecución pasaron los 6 meses, se le hizo el plan de terapia individual, se llegaron sus informes, se revisó todo, llegaron los informes positivos, yo como juez puedo considerar revisarle la sanción y sustituírsela, porque la ley no me establece un tiempo, la ley lo que me dice es que 6 meses, ya pasaron 6 meses, tiene más 2 años detenido, perfectamente lo puedo hacer si los informes son favorables. Entonces ahí hablaríamos, Jesús, de impunidad. Yo como juez no puedo generar impunidad porque exigen la impunidad. Por un homicidio, yo no voy a soltar a un adolescente al año cuando tiene una sanción de 10 años, independientemente de que la ley me dice que a los 6 meses revise. Entonces ya ahí generaría, si yo hago eso, impunidad, porque ¿dónde queda la víctima? Y esa es la balanza que debe existir. Por eso la dama de la justicia es una balanza, no porque está ciega, porque hay una concepción errada sobre que la justicia es ciega, no, sino porque la justicia en su neutralidad, con los ojos cerrados, tiene que sopesar y valer los derechos de la víctima y los derechos del justiciable. Por eso es que es así. No porque esté ciega, sino porque ella tiene que ser objetiva, sin dañar a una y favorecer a otra. ¿Okay? Entonces, son muchos aspectos que conforman el derecho penal, pero que yo sé que ustedes los van a ir asimilando poco a poco. ¿Algo más, Magali? ¿Algo más? ¿Todo bien? Pero ya. Los demás no quisieron hablar, Carmen y Julián, pero me imagino que están contestes. Gracias, bueno, igual a Magali, a Carmen, a Jesús, a Julián por asistir a este encuentro. La próxima clase sería, creo que la última o penúltima semana de marzo. Les llegará ahí y ya pues esa sería la última clase por el trimestre. Lo que tengan ustedes dudas, no duden, valga la redundancia, comunicarse conmigo. Ustedes tienen un número telefónico o por el aula virtual, porque es importante que ustedes profundicen esta pequeña brebota, estas capsulitas de información y que al profundizarla, pues se pueden comunicar conmigo, me digan, profe, por un mensaje, algo, no entiendo esto, o a qué libro me puedo ir, porque eso es importante, que ustedes puedan socializar, internalizar todos estos conocimientos que es un complejo de saber, es un mundo de saber, es un universo. Pero bueno, poco a poco, y todos los días se aprende. Por lo menos yo sigo estudiando. Yo estoy estudiando aquí con ustedes el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, ya estoy casi por defender tesis, y ahora sí voy a ser doctora. Y pero me toca estudiar también de manera autodidacta y profundizar en ese nivel doctoral, estudiar más, porque son capsulitas que el profesor da y uno tiene que ya internalizar y poder profundizar en ese conocimiento. Bueno, muchachos, muchas gracias por este encuentro y Dios los bendiga y sigan estudiando, y los felicito enormemente por su vocación de seguir capacitándose. Eso es importante para nuestro país, para nosotros como seres humanos. Capacitarnos y aprender cada día más es sumamente valioso, porque nos fortalece no solamente el espíritu y el alma, sino también nuestro cerebro. Y hay que alimentar el cerebro. La lectura es el oxígeno de la inteligencia. Bueno, cuídense mucho. A ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Profesora, disculpe, saliendo un poquito del tema, es que hay dos compañeras que trabajan conmigo, están en Capacho, pero en Capacho se fue la luz. Yo me tuve que trasladar hacia la zona de Peribeca, que es donde estoy ubicada ahorita, y pues me dijeron que por favor le informara que Capacho está sin luz y ellas no pudieron conectarse, que es Jucategui Patricia y Carol Camargo. Ah, perfecto. Entonces, soy portadora de la información que ellas envían. No hay problema. De todas maneras, si puedes, escríbenme por un mensajito los nombres de ellos para yo tenerlas en cuenta de que estuvieron atentas, pero que por cuestiones de electricidad no imputables a ellas, pues no pudieron asistir. Bueno, que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao.
A la hora. Chao. Chao. Adiós.